Voy a poner esto por el suelo. Hola, pues yo venía a hablar de cómo me he dejado, de cómo me he equivocado enviándole la presentación a él y tengo que poner papeles en el suelo para tener el guión. Y ahora no veo nada, pero bueno, espero que todo vaya bien. Pues nada, yo quería hablaros a todos sobre cómo he sido abofeteado por la realidad varias veces durante mi vida y cómo esto me ha ayudado a progresar. Todo empezó de pequeño, cuando tenía un número finito de juguetes, supongo que como todos los niños, y me cansaba muy rápido normalmente de ellos. Y claro, si les pedía a mis padres que me compraran uno nuevo cada vez que me aburría, me iban a mandar a freír espárragos. Así que supuse que sería buena idea coger los juguetes viejos que tenía y desmontarlos para montar juguetes nuevos con las piezas de los antiguos. Y claro, eso en mi cabeza tenía muchísimo sentido. Me parecía muy fácil, pero una vez lo empecé a intentar, vi que no había manera. Las piezas que son diferentes no tienden a encajar muchas veces entre sí, y usar pegamentos pues a veces causan más problemas de los que solucionan. Así que tuve que dejar este proyecto de lado y empecé a crecer, porque tampoco tenía más que hacer. Y bueno, pues con el tiempo cambié como de gustos y empezaron a gustarme mucho esto de los coches teledirigidos, porque lo de tener un mando en la mano y mover algo que está lejos, sin cables, esto para mí era una magia muy loca. Y bueno, también tenía un coche dirigido, que era un todoterreno. Bueno, no era un todoterreno, tenía forma de todoterreno, pero se podía mover a través de un número muy limitado de terrenos. Plano y casi plano, básicamente. Y además se movía muy despacio. Y a mí esto me desquiciaba, pero claro, me lo acaban de comprar y tampoco quería pedir que me compraran uno nuevo. Así que dije, bueno, voy a intentar yo mismo solucionar este problema. Pero claro, ¿qué me iba a encontrar cuando abriera un coche dirigido? Nunca había visto un circuito. ¿Qué habría ahí dentro de esa cosa que puedes mover a distancia? Así que esta vez no tenía ideas preconcebidas y lo abrí con la mente abierta y lo que será, será. Y entonces lo abrí, encontré un montón de cables, componentes eléctricos, la placa base y dije, vaya percal, ¿esto cómo lo soluciono ahora? Y dije, bueno, no te des por vencido e intenta sacar algo de aquí. Así que desconecté el motor y empecé a conectarlo por diferentes sitios del circuito y vi que en algunos sitios donde lo conectaba el motor iba más lento, en otros más rápido y poco a poco esto se fue convirtiendo en una afición. Empecé a desmontar todo lo que me encontraba por casa, todas las piezas viejas, y sacaba piezas para, yo qué sé, montar mis propios coches teledirigidos, hacer pequeños inventos chorras. Y así estuve durante 2 años entreteniéndome. Total, que entonces mis padres compraron un avión teledirigido y el avión se estrelló el primer día que lo utilizamos y la carcasa quedó totalmente inservible. Pero esto era bueno, porque ahora tenía 2 motores muy potentes de avión que podía utilizar para hacer mis cosas. Y un proyecto que tenía en mente hacía tiempo era un hovercraft, una de estas lanchas que no van con un motor en el agua, sino con 2 hélices detrás que funcionan con viento. Y para mí, bueno, ya llevaba 2 años ya trabajando con la realidad, manipulándola, y dije, ya tengo los conocimientos necesarios para hacer esto. Y lo monté un poco así al tuntún. En plan, hice una base de Porexpan con forma de lancha, puse encima los circuitos y detrás las hélices y lo forré todo con cinta aislante. Y claro, lo puse en el suelo y eso se movía, hacía muchísimo ruido, pero se movía algo y dije, bueno, pues si lo meto en el agua esto va a ir mucho más rápido, supongo, porque no hay fricción. Y lo puse en el agua y en el agua flotaba y dije, bien, ya no me hace falta ningún signo más, voy a encenderlo. Y lo encendí y desapareció, o sea, y tardé como unos segundos en darme cuenta de que iba como tan rápido que había ido hacia abajo en vez de hacia recto. Y claro, eso fue un chasco increíble. Era como si la realidad me decía en plan, mira, la has liado muchísimo aquí, no te voy ni a hacerlo pasar mal dándote un momento de duda, lo voy a cortar por lo sano. Y bueno, pues aprendí que la cinta aislante aísla electricidad, no del agua también. Y también aprendí que no tenía tanta idea como pensaba, y eso fue un chasco. También y perdí un poco el interés en esta afición, también porque me había quedado sin mis mejores piezas para fabricar cosas y también porque ya empezaba a entrar en la edad del pavo y como que tenía la cabeza puesta en otros sitios. Pero bueno, la cuestión es que algo me quedó en la cabeza, me quedó como algo así con este tema de inventar y montar cosas y terminé estudiando ingeniería mecánica. Y entré en ingeniería pensando, guau, esto va a ser la leche, voy a aprender a hacer lo que llevo toda la vida haciendo, pero bien. Y cuando entré en la carrera vi que no, que lo único que hacía era dar teoría, muchísima teoría y ecuaciones y prácticas que no tenían nada que ver con lo que a mí me gustaba. Y esto a mí, entre comillas, me deprimía un poco.
Y me arrastré un poco por la carrera como podía hasta que me di cuenta de cómo tuve una revelación, porque mientras tanto me dedicaba a leer otras cosas y bueno. Y claro, es que los seres humanos llevamos decenas de miles de años experimentando con la realidad para desarrollar nuestra tecnología. Al principio era un proceso lento, cuando éramos cazadores recolectores o lo que sea, porque, claro, eran muchas sociedades dispersas intentando hacer como hachas más afiladas y flechas más que maten más, no sé. Y bueno, a medida que nos fuimos como agrupando en ciudades más grandes, pues como que el proceso se agilizó bastante y llegó un punto en que los griegos dijeron, oye, a lo mejor si en vez de ir así un poco a ciegas nos dedicamos a analizar la naturaleza desde lo más simple, intentando ir hacia lo más complicado y conseguimos desvelar lo que hay detrás de todo este orden aparente. Y claro, los griegos habían inventado así el método científico, que consiste simplemente en analizar la realidad sin ideas preconcebidas y estar dispuesto a adaptarte a lo que la realidad te diga, porque al final es la que tiene la razón. Y muy a menudo te lleva a la contraria. Sí, muchas gracias. Perdón. Ay. Y total, que llegó un punto en el que me di cuenta de que realmente toda esta teoría que me estaban intentando enseñar en la carrera era resultado directo de miles de personas que durante la historia habían cometido errores y que me estaba diciendo, mira, aquí tienes los resultados, no vayas otra vez a través de 1000 años de historia de errores porque no te hace falta. Y entonces, cuando aprendí la teoría, me di cuenta de todo lo que había fallado cuando construía el hovercraft, que no eran pocas cosas, y me di cuenta también de que me impactó más esto aún, que había vivido un momento en mi vida en el que estaba completamente seguro de que tenía razón, pero que en realidad estaba totalmente equivocado y yo no me daba cuenta. Y esto de que algo te haga ver que por muy seguro que estés de algo no tiene por qué ser verdad, pues como que no sé, te vuelve un poco inseguro y a la vez te llena, no sé, es una sensación rara. Total, que también mientras estaba estudiando la carrera y no estudiándola a la vez, leía mucho y me gustaba mucho a mí estar al día de los avances tecnológicos más recientes. Y me gustaba mucho leer la sección de comentarios porque aparte de ver lo que ha pasado, pues ves lo que piensa la gente sobre ello. Y me sorprendió que muchos de ellos tenían comentarios muy negativos de la gente. Y esto me ayudó a darme cuenta de una cosa. La sociedad en la que vivimos está cada vez dominada por una tecnología más avanzada y más contraintuitiva. El wifi, la electricidad y reacciones químicas, yo que sé, que hay en medicamentos o lo que sea, son cosas que nosotros como humanos no podemos asimilar. Por ejemplo, nosotros desde el punto de vista evolutivo podemos interpretar que si nos tira una piedra muy fuerte por la velocidad y la dirección, podemos apartarnos o no. Y esto del movimiento lo dominamos muy bien. Pero ¿dónde hay un mecanismo interno que intuitivamente nos dice que si tiramos un trozo de sodio al agua va a explotar? Eso no existe. O que si tocamos un cable pegado nos vamos a electrocutar. Si no nos lo dice alguien antes, nosotros perfectamente podríamos hacerlo. Y claro, y entonces si todos estos avances que hay a nuestro alrededor, como el wifi, los rayos infrarrojos del mando y todo esto, no son intuitivos y no podemos detectarlo nosotros mismos, ¿cómo puñetas se han inventado? Pues los ha inventado gente usando el método científico que simplemente se basa en analizar la realidad por lo que es sin tener en cuenta tus propias percepciones. Y claro, toda esta gente que ha inventado cosas tan complicadas y que son tan difíciles de entender, está muy familiarizada con el tema y las entiende perfectamente. Y si sabe que si se usan en la sociedad, pues sabe que no hay ningún riesgo asociado a ellas. Pero la sociedad en general no tiene los conocimientos científicos necesarios para entender lo mismo. Hace poco salió una encuesta que decía que como el 30 y pico % de españoles no sienten ningún tipo de interés por la ciencia, no sé si era más, no sé si era menos, pero creo que era alrededor de esa cifra. Y esto es, creo, en parte porque de pequeños, en el colegio de alguna manera, no consiguen inculcarnos bien los conceptos necesarios para despertar nuestra curiosidad. Luego también está el factor prensa, que es que la prensa, con tal de tener un titular llamativo, es capaz de intentar asustar a la gente con titulares sensacionalistas y pasa bastante a menudo. Y luego, aparte, también que, claro, las cosas con las que no entendemos nos provocan miedo, como una reacción natural a ellas. Y cuando vemos que cada vez cosas más avanzadas salen al mercado y nosotros no podemos entender si nos van a hacer daño o no, pues podemos notar cierta desconfianza hacia esa tecnología. Y, claro, este ambiente de como tensión hacia la ciencia, de miedo un poco,
es el caldo cultivo perfecto para la gente que se quiera aprovechar del desconocimiento de los demás para llenarse los bolsillos. Hay un montón de charlatanes en Internet que están dispuestos a venderte cualquier producto metiéndote miedo, básicamente. Hay muchos tipos, hay, yo qué sé, que te venden como aparatos que te protegen del wifi, porque por algún motivo dicen que el wifi es malo, cuando se ha visto 1000 veces que no. Y estos, bueno, son chorraditas, porque en el fondo pues, no te va a hacer ningún mal comprar un aparato que te digan que te protege del wifi. Pero hay unos que se meten en el mundo de salud y esos son los peores, porque venden terapias y dietas que se han sacado de la manga, básicamente, e intentan que los compre la gente en lugar de los tratamientos médicos que usa todo el mundo. Porque son eficaces, la medicina es el resultado de cientos de años de investigación, precisamente descartando las cosas que no funcionan y quedándose con las que sí. Lo que tenemos hoy en día es el método más eficaz. No es siempre efectivo, pero al menos es el más eficaz que tenemos para combatir las enfermedades. Y esta gente, estos charlatanes, como saben que sus productos no pueden competir contra algo que es eficaz, se dedican a meter miedo a la gente. Es su única técnica de marketing. Se dedican a asustar a la gente sobre la medicina real, inventando conspiraciones, diciendo que los médicos están todos metidos en el ajo porque quieren mantenerte enfermo, porque cuanto más medicamentos te prescriben, más dinero ganan. Y sobre todo en España, que esto no tiene ningún sentido, que tenemos sanidad pública, pero bueno, la gente lo sigue diciendo. Y claro, al final llega un punto en el que hay gente que cae por estas mentiras y que terminan abandonando sus tratamientos médicos convencionales para pasarse a los alternativos de los locos estos. Y claro, hay gente que ha muerto. Y seguramente el caso más famoso es el de Steve Jobs, que hoy Apple está saliendo por todos lados. Y él tenía un cáncer de páncreas, era perfectamente operable, y decidió que iba a tirar por la vía alternativa y el páncreas empeoró. Y al final, por desgracia, murió. Y claro, muchas veces hablo de esto con amigos o conocidos y me dicen, pero oye, Jordi, ¿por qué te molesta tanto que existan estos charlatanes si al fin y al cabo cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué tengo que aceptar que es moral dejar que alguien muera porque está desinformado? Y sigue siendo moral que esa persona que ha alejado a alguien de una realidad a cambio de una mentira, ¿es moral que esa persona pues, quede libre? ¿Alguien que te ha engañado? Por mucho que la elección sea tuya, no es la otra persona que se ha aprovechado de ti, de tu desinformación, y debería pagar por ello, obviamente. Y incluso si nos da igual la vida de los demás, si nos da igual que los demás mueran porque no están informados, la desinformación de la población nos puede llegar a afectar a nosotros mismos sin que lo queramos. Existe el caso del movimiento antivacunas en Estados Unidos, en el que bastante gente unos cuantos locos han empezado a decir que las vacunas dan autismo o que son un plan del gobierno para enfermarnos o lo que sea. Y hay gente que se lo ha creído y hay gente que ha dejado de vacunar a sus hijos y aparte de poner en peligro a sus hijos, están poniendo en peligro a gente que no está vacunada. A niños demasiado pequeños como para vacunarse o gente que su sistema inmune está debilitado por otra enfermedad. Y de nuevo hay gente que está muriendo y esta gente no ha decidido no seguir un tratamiento. Es culpa de los errores de los demás. Y con esto quiero decir que los charlatanes sí que son peligrosos, aunque no lo parezca. Sobre todo porque la política muchas veces está más basada en la opinión pública que en los propios hechos. Y a medida que la sociedad, o sea, que nuestra tecnología avance cada vez más, vamos a tener más charlatanes que aparezcan para aprovecharse de la desinformación y el miedo que va a provocar esta tecnología. Y claro, perdón, estoy un poco nervioso. Y por eso es importante saber cómo va a funcionar la realidad. Hay que poder hacer buenas decisiones en la vida, basarlas en hechos que sabemos que son reales, pero por desgracia, hay muchos temas que nos preocupan y no tenemos la capacidad cada uno de estudiarlos por separado porque son investigaciones que tardan años muchas veces para darte cuenta de si algo es peligroso o no, por ejemplo. Y por eso tenemos que confiar un poco en los expertos, que son los que se encargan de estudiarlo por nosotros, los científicos e investigadores de todo el mundo, que no están ahí para matarnos, están ahí para ayudarnos, para procurar que las cosas que nos llegan a nosotros pues, sean seguras. Y este es el objetivo, en realidad, de Ciencia Sofá. Intentar acercar la
la información científica más bueno, no necesariamente más actual, pero dar a la gente las bases científicas necesarias para que aprenda a distinguir cuándo alguien le está tomando el pelo y cuándo algo es verdad. Porque, claro, ya no estamos jugando con un niño que quiere construir un barco y se le acaba hundiendo por estar desinformado. Estamos hablando de vidas que pueden terminar hundidas por estar desinformado. Y lo intento hacer con humor, con un lenguaje muy ameno, y de momento está teniendo muy buen resultado el blog, y es una cosa que tengo que agradecer a todo el mundo por seguirlo y por leerlo. Y ya está.